Bienvenidos un día más al canal Cocina con Trotocho. Hoy vamos a hacer un muffin de chocolate. Muy rico, muy nutritivo. Vamos a ello. Por favor, no digáis treceava. No. O sea, comentarios con treceava no es la treceava. O sea, un treceavo es 1 partido de 13. Por favor, esto de matemáticas, por favor. Eso me hiere como persona. Como siempre en estos vídeos vamos a hacer un breve repaso a lo que tenemos y luego pues ya pasamos a las pruebas, que como veis está completo la cosa. Raptor Lake, bien, tenemos una mejora respecto al Alder Lake. Generación número 13, generación número 12, pues intuyes que es mejor. Pues sí, bien, mejor. Los mismos nanómetros, pero es un proceso algo más refinado y un poquito más ya llevado al extremo. El cambio más significativo, aparte de las frecuencias que están llevadas al extremo, que también vimos en AMD, es que ahora la caché aumenta. Y eso viene muy bien, porque siguiendo los pasos que siguió AMD en el 5800X, el 5800X 3D, vimos que aumentar la caché daba muy buenos resultados en juegos, y esto también ha favorecido a que Raptor Lake consiga lo que va a conseguir. Luego, conectividad, pues bueno, dependerá de la placa base, pero tenemos placa base con DDR4 y DDR5. Para las pruebas utilizaremos DDR4 y DDR5, ahora lo veréis, y el chipset Z790, que bueno, tiene más conexiones y tal. Lo típico, ¿vale? Es decir, siempre hay un aumento en conexiones, pero como digo siempre, al final una placa base es igual que si coges y pones placa base de baja gama versus placa base de alta gama. Es lo mismo, puedes pinchar el procesador y funciona, pero las conexiones, las capacidades si quieres hacer overclock, todas esas cosas, pues puede que las tengas, puede que no las tengas, que las tengas reducidas. Entonces todo depende de la persona. Puedes tener un i9 del copón y una placa base normalita, no pasa nada, y va a funcionar igual el i9, simplemente que a lo mejor pues tienes un SSD NVMe o 2 en vez de 4, como te pone una alta gama, pero si no lo necesitas, pues ahorras dinero. Ahora con este cambio llegamos a los 6 GHz, aunque en contadas ocasiones y a costa de, pues eso. Yo lo he probado con este y, bueno, con este realmente, y no te lo recomiendo que lo pongas. ¿Sabes? Lo he puesto porque, a ver, no te digo que psicológicamente ver 6 GHz ahí en el HW Info digas, Dios, y poner un juego que te ponga 6 GHz. Dices, joder, ya está, eso pasa la vida. Ya, pero luego miras el consumo y dices, y poca cosa más realmente. O sea, no te voy a aburrir, no va a ser un vídeo como el de la 4090. Que a lo mejor algunos aburrió, pero era necesario hacer un vídeo de 40 minutos. Este espero que dure 25. Hardware de pruebas. Vale, hago ya más importante. Vamos a probar todo lo que existe ahora mismo. Es decir, generación 12, generación 13, Ryzen 7000, Ryzen 5000 y el 5800X 3D, que lo ponemos un poco aparte, pero bueno, es un 5000 Plus. Plataforma de pruebas, pues en los Ryzen 5000 la misma placa que utilizamos en la review de los Ryzen 7000, es decir, una X570 MSI H, normal y corriente, última BIOS. Los Ryzen 7000 hemos cambiado la placa y bueno, podría haber utilizado la que utilicé en su momento, la Mini TX, ¿vale? Porque ya hay BIOS, entonces pues, te hubiera dado lo mismo, pero he utilizado otra, que es una X670E ProArt. Con la última BIOS también, porque te añadía compatibilidad con la RTX 4000 y, o sea, con la 4090, y pues iba mejor, ya iba como debería de ir. Aunque bueno, todavía las BIOS en los Ryzen 7000, joder, todavía tardan un poquito ahí en arrancar. Los Ryzen 12, hemos probado una Z690, la misma de la review de los Ryzen 7000 con la última BIOS también. Y hemos probado también una Z790 pero con DDR4. Es decir, es esta que veis aquí, la Street Gaming, pero es la que tiene DDR4. Líquida, Alpha Cool, 360 milímetros, ahí a full. Y luego memorias, pues he utilizado diferentes memorias. La misma memoria de la otra vez, la de 3200 MHz, porque son memorias muy baratas, versus memorias más caras, 6000 MHz, también las que utilizamos la anterior vez. Pero ahora tenemos la 4090, entonces claro,
Antes veíamos que con la 3090 pues más o menos todos iban a estar iguales. Ahora vamos a ver cambios increíbles. Y una fuente de 1500 vatios, ¿vale? La de Corsair, del vídeo de la 4090. Suficiente. Empecemos por Cinebench. Multinúcleo. Aquí pues sin sorpresas ante lo que nos veíamos en las filtraciones, vemos que 7950X y 13900K están ahí, cerca de los 40.000 puntos. El 13900K despunta por encima y en el mononúcleo también está por encima, porque vemos que ni aun con el cambio que han hecho con los Ryzen 7000 en la arquitectura consiguen igualar a ese cambio que han hecho ahora con Raptor Lake de ponerle ahí más gigahercios, y lo podemos ver. Pero hay que ver que en estos Ryzen 13000 tenemos un problema con la temperatura, ¿vale? Hay un problema muy importante con la temperatura y vas a tener un thermal throttling. Es decir, que con esta líquida que está puesta al máximo, ¿vale? No lo he dicho, está puesta al máximo de velocidad, 100 grados. Y eso hace que se ponga en thermal throttling. Cuando se pone en thermal throttling, en vez de ponerse en Cinebench en 5,5 GHz todos los núcleos de alto rendimiento, baja y se pone en 5,3, 5,2. Entonces puede que vea reducido un poquito el multinúcleo. A ver, esto se soluciona si coges y le pones un offset negativo de, por ejemplo, 150 milivoltios, que he probado y funciona. Le puedes quitar unos 10 grados y te lo quita. Pero que ya sepas que lo que tienes, cuidado, ¿vale? O sea, yo me plantearía que si lo vas a tener en multinúcleo constantemente, lo pongas a algo inferior a 5,5 porque puede ser ahí un problema, sobre todo en verano. Siguiente prueba, Blender. Aquí pues lo típico de siempre, menos tiempo, mejor es el procesador porque menos tarda. Puedes poner aceleración por gráfica, pero hemos probado solamente procesador a full. Si pones la gráfica, pues bueno, ya lo visteis en la review de la 4090. Esto te lo hace en segundos. Vemos que los 13000, lo que más me ha fascinado es el 13600K, que, bueno, ha cogido ahí... Hostia, la puntuación que hemos visto antes en Cinebench, aquí también se refleja. Pero sí que es cierto que no es proporcional a lo que hemos visto en Cinebench. Y aquí parte de culpa la tienen los núcleos de bajo rendimiento, que lastran un poco en la prueba porque al final como que se tienen que poner a la par. Entonces, claro, pues te lastran un poco. Y para darte una puntuación superior en Cinebench, pues aquí no se corresponde y no baja todo lo que debería, que está muy bien, aún así, pero vemos que en multinúcleo siguen estando por delante los Ryzen. Luego 3ds Max, aquí están ahí, pero vemos que aquí sí que parece que ganan más los Ryzen, es decir, que vuelva a pasar lo mismo que antes, que los núcleos de bajo consumo, que están bien, pero al final como que tienen que esperar, por así decirlo, a que terminen la tarea los núcleos de alto rendimiento, porque claro, esperan, pero los de bajo consumo están ahí, entonces lastran un poco, por así decirlo. Y eso se puede notar en estas pruebas, que aunque ganes en Cinebench, pues no quiere decir que vayas a ganar también en la otra. Pero ojo, va guay la cosa. Después tenemos AIDA. Aquí evidentemente hay diferencias porque los Ryzen 5000 han sido probados con la memoria de DDR4. Mientras que todos los demás, esos sí que han sido probados con la memoria de DDR5. Pero bueno, tampoco es que los módulos que tengamos ahora sean de la leche. Es decir, cuando pasen 5 años, pues sí lo serán. Ahora, bueno. Pero tampoco son los que había en el lanzamiento de la DDR5. Eso es, joder. Esos eran un poquito chusqueros, ¿eh? Pero al final también es solamente un número. Es decir, que porque tenga menos latencia no quiere decir que te vaya a dar más fotogramas en los juegos. No, influye más cosas. Pero bueno, para que lo veas, sí, más o menos lo tengas en cuenta. Los Ryzen 7000 sí que vemos que lastra la velocidad del Infinity Fabric. Y entonces te da igual que la memoria vaya a 6000, porque si le pusieran más, vemos que hay diferencias con respecto a los Intel, a misma velocidad de memoria. Siguiente prueba, DaVinci Resolve. Aquí hemos puesto solamente la codificación por CPU, que, bueno, yo mayormente no la uso nunca. Es decir, yo siempre utilizo la aceleración de la gráfica porque te codifica el vídeo más rápido. Por ejemplo, en el vídeo de la 4090, si hubiera puesto la codificación solamente por CPU, pues me hubiera tardado eso 2 horas y pico en hacerlo. Mientras que por gráfica, pues te tarda mucho menos de la mitad. Y aquí sí que, claro, he puesto también la codificación utilizando la gráfica integrada de los AMD, o sea, de los Ryzen 7000, y la de los Intel. Cosas, pues que evidentemente todavía la gráfica de los AMD, al menos para trabajar, no. Porque, por ejemplo, pone la de los Intel, y sí que es cierto que tú, esa aceleración que tienes en el QuickSync, se nota que va y que dices, hostia, esto sí que va. Y es verdad, va. Ahora que lo uses o no, pues eso ya depende. Pero ahí lo tienes. Al igual que si quisieras hacer directo o lo que te dé la gana. Ahí está, la aceleración. Y eso lo veremos cuando probemos la tarjeta dedicada de Intel, la ARC 770. Que la tengo por aquí y ya la veréis próximamente. Vale, ahora vamos a los juegos. Aclaraciones. Que cuando estaba haciendo las pruebas he dicho,
Claro, esto lo he visto ya cuando llevaba como el 60% de las pruebas hechas, que he pasado los Ryzen y he dicho, o sea, cuando ya había terminado los Intel, y he dicho, yo me cago en todo. ¿Por qué? Pues porque han metido una actualización en Windows, tengo Windows 11 para las pruebas, y han hecho algo que dices, me cago en ti, Microsoft. Porque básicamente en los Ryzen 5000, si tienes dos CCD, es decir, modelos superiores a 8 núcleos, 12 y 16, te va peor que con modelos con un CCD, modelos con 8 y 6 núcleos. Y dirás, ¿puedes sacar un Ryzen con 6 núcleos más que uno con 16? Pues sí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué han hecho eso? Entonces luego veré la prueba que si desactivas un CCD, es decir, quitas 8 núcleos, por ejemplo, o 6, pues te va mejor, pero es por la actualización, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta. Pero aún así, vamos a ver, o sea, eso no pasa en todos los juegos, pero los que pasa, pues lo ves claramente que es el problema. Pero aún así, vas a ver que gana el que gana, es decir, que ganan los 13.000. El primer juego, el Doom. Aquí os acordáis que tenemos el limitante con la 3090 de que cuando lo ponías en medio 1080, todas las pruebas han sido hechas en esa resolución, que bueno, tener la 4090 y jugar esto es un poco deleznable, pero para que veáis el límite máximo, que también pues habrá que subirlo en algún momento, pero bueno, ahí está. Y con la 3090 te quedabas en los 400 y pico y te daba igual el procesador, es decir, más o menos te daban todo lo mismo. Ahora sí que podemos ver que como tenemos una tarjeta tan jodidamente bestia, pues sí que hay bastantes diferencias, pero estamos hablando de diferencias de en torno a 100 fotogramas, también por lo que he dicho antes, ¿vale? De lo de la actualización de Windows. Que aún así, dices, joder, es que te da una cantidad de fotogramas indecente, o sea, es una fumada. Sí, pero por ejemplo, tú coges el 13900 y dices, me cago en la leche. O sea, es que te daba el doble que con la 3090 en esta resolución, ¿vale? 7600X y 7700X dan mucho más que 7900X y 7950X, por lo que he comentado antes, de que está ahí haciendo algo, esta actualización que ha jodido, que a ver, que se arregla en algún momento, es decir, que no pasa nada por tener 700 en vez de 800, que es que tampoco lo vas a ver, pero que lo sepas, que está ahí. Después hemos pasado al Tom Clancy, aquí también nos da chorrocientos fotogramas, más de 300 y pico, vemos que hay una diferencia, pero aquí me ha parecido curioso que el 13900K, da igual cuántas veces repitiera la prueba, no ganaba, el que ganaba era el 13700K, y luego estaba ahí el 13600K, es decir que no sé, a lo mejor tenía saturación de núcleos o algo, porque por temperatura no creo que fuera. Entonces, pues bueno, para que lo tengas ahí en cuenta. Pero bueno, todos te dan un montón de fotogramas. Y aquí, por ejemplo, he querido probar lo que os he comentado de activar o desactivar un CCD con el 5950X y vemos que el salto es bastante notorio. Es decir, que tú ves que en estas pruebas el 5000 pierde por mucho, pero, o sea, es que pierde por la actualización, que han jodido algo y deberían de arreglarlo. Porque si tú desactivas, pues se queda bien, como debería de estar. Así que lo tengas en cuenta, ¿eh? Siguiente prueba, el Cyberpunk, que aquí hemos puesto el trazado de ríos al medio en la preconfiguración que te pone. Entonces, para que lo tengas en cuenta, que no es seleccionado todo al medio, que sería menos carga todavía, no. Aquí ya sí que empezaba a ser un poco más notoria la carga. Y tenemos pues esos 152 fotogramas en el 13900, que bueno, tiene una ventaja respecto a la serie anterior y respecto a algunos Ryzen, por ejemplo ese 5600, pues sí que se nota que hay un salto. Luego tenemos el Spider-Man, que este juego, escúchame, o sea, se han fumado algo porque hace una cantidad de operaciones de escritura-lectura constantemente con el procesador, y es que lo ves, que aquí el procesador se asfixia, da igual el modelo que pongas, o sea, todos los modelos los lleva al máximo. Veremos si con Direct Storage, cuando lo pongan en los juegos, se reducen todas estas cosas porque, coño, tener al procesador tan ocupado cuando está jugando hace que, por ejemplo, si quieras hacerte un streaming y quieres tirar de procesador, pues vayas un poquito asfixiado. Eso sí, vemos que el 5800X 3D mantiene el tipo, o sea que tendrían que haber sacado los 7000 con esa 3D caché. Hubiera estado bien, pero bueno, ya la sacaron. Después tenemos el Borderlands 3, un juego que es la panacea en cuanto a fanboy AMD, porque, bueno, uno de los partners es AMD, y por ejemplo, cuando pones el 5800X 3D, ves que hay una diferencia bastante importante, ¿vale? Y esa diferencia existe porque ese procesador tiene la 3D caché y en ese juego está muy bien implementado, pero aún así el 13900K se posiciona por delante del 5800X 3D. Y por último tenemos el Assassin's Creed, que aquí un apunte, la media que estáis viendo de fotogramas es inferior a la media que sale luego, es decir, no sé por qué el Afterburner te quitaba como 15-20 fotogramas, es decir, llegabas al final del test y te daba, yo que sé, 200 fotogramas.
Pero luego el programa te decía, no, el juego te ha dado 220, máximas 280, me lo invento, y mínimas 150. Entonces yo cogí la que me ha dado el test, no la que veis ahí en el Afterburner. O sea, le di y luego me fijé luego y dije, no puede ser, ¿vale? O sea, que lo tengas en cuenta, que los datos que te pongo en la tabla, claro, dan más que las medias que estás viendo, pero por eso mismo que te estoy diciendo. Lo que vemos aquí son esos 259 FPS, que teniendo en cuenta cómo tiene el motor este juego, está bien, ¿vale? Está muy bien conseguido, las cosas como son. Y vemos pues lo mismo de antes, que el 5800X3D, cuidado que todavía tiene mucho que hablar, ¿eh? O sea, este va a envejecer muy bien, me parece a mí. Vale, eso ha sido con todos los juegos. Luego he probado OBS haciendo una retransmisión a 6 MB por segundo a Twitch en 1080, con el perfil en medio, utilizando el procesador. Y ha sido el juego de Assassin's Creed Valhalla. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, que puede ser que cojas, por ejemplo, un modelo de 6 núcleos y gane frente a uno de 12, pero al meterle OBS lo que vas a tener es que le vas a meter una carga extra, no va a poder gestionarla y te va a bajar chorrocientos FPS. Entonces el de 12 se va a poner por encima, porque tiene núcleos extra que pueden gestionar el directo. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y claro, que a lo mejor sí, el procesador que estás comparando de 6 te da más, pero si tú vas a jugar mientras haces streaming o mientras haces otra cosa que tira de CPU, el de 12 te va a ganar. Y aquí ojito porque los Ryzen 7000 responden muy bien, ¿vale? Las cosas como son, responden muy bien. Claro, porque todos esos núcleos que tienen son de alto rendimiento. Y en el caso de los Intel, pues son de bajo rendimiento. Bajo rendimiento y alto rendimiento. Y aquí sí que lo notas. Por poquito, pero lo notas. OCCT lo hemos probado. Bueno, en OCCT son calderas, todos, si los pones. Bueno, es simplemente una prueba para que veas el máximo potencial que pueden dar, pero bueno, ahí lo tienes. Hay una diferencia bastante notable, sobre todo en los Ryzen, con respecto a la anterior generación, ya lo visteis en la review, que sube bastante la frecuencia, y también en estos Intel, que aún metiéndoles a VX en extremo, en datos pequeños, ojo, sí que está ahí el thermal throttling todo el rato acechando, porque la temperatura pues es importante. Ahora, probar la gráfica en juegos. No la he probado en juegos, porque lo veo una soberana estupidez. Es decir, la gráfica integrada es útil en lo que habéis visto del DaVinci Resolve. ¿Quieres codificar un vídeo? Ahí tiene la gráfica. ¿Quieres codificar contenido con este códec? Ahí está la gráfica, no para jugar. Es decir, nadie se gasta 800 euros en un procesador para jugar con la gráfica integrada. No. La tienes como recurso y como aceleración en este tipo de situaciones. Así que no he hecho pruebas de juego porque es una tontería. ¿En qué vas a jugar? ¿En 720 super bajo? ¿Para qué? Ahora, DDR4 versus DDR5. He hecho pruebas, aunque tengo unos módulos superiores a 6800 MHz, los he probado, pero no sé por qué me daba problemas todo el rato y no he podido probarlos. Solamente he probado lo de 6000 MHz y lo de 3200 MHz. Con el 12900K, para que veamos diferencias, porque es importante de, oye, ¿me compro el 12900K, placa base barata y DDR4, o placa base no tan barata y DDR5? Pues lo puedes comprobar por tus mismos ojos. Sí, hay una diferencia, pero para mí no justifica la diferencia de precio que hay, y más teniendo en cuenta que estamos estresando la 4090. Y bueno, estresando, o sea, me refiero que el motor de juego ya está ahí al límite y no estás estresando al máximo la 4090. Es decir, que tú no vas a jugar en 1080 al medio con la 4090. O sea que si vas a poner una gráfica todavía inferior, es que vas a notar menos esta diferencia. Y si vas a poner una calidad superior, la vas a notar todavía menos esta diferencia. Entonces, la conclusión era la misma que llegabas con los 12000. Es decir, DDR5 ahora no. O sea, es que seguimos igual. Me compro DDR4, me ahorro el dinero. O sea, me puedo comprar una placa por 180 euros, me pongo DDR4, que con 32 GB por 100 euros lo tengo. Me pongo, si quiero, el i9, que está en unos 800, y por 1000, 1100, que sí es caro, ¿vale? Pero ya tienen lo mejor para jugar en gaming. Y luego he querido hacer una prueba de limitando el TDP. Es decir, tú te vas al apartado, limitas el TDP, y tanto en Ryzen como en Intel lo puedes hacer. Si lo limitas, por ejemplo, a 80 vatios, pues ves que más o menos tienes lo mismo que te daba la generación pasada en el 5950X, pero consumiendo ambos procesadores unos 80 vatios más o menos, lo cual pues tanto en uno y en otro está súper bien. Tener el rendimiento que te daba el multinúcleo, claro, ese 5950X, que está muy bien, pero en 80 vatios. O sea, para una configuración mini TX potente, porque al final esa puntuación en Cinebench es muy potente, pues está de puta madre. Porque claro, mantener esos 40.000 puntos en Cinebench en mini TX, pues va a ser muy jodido, con muchos ajustes que le hagas en el TDP. Si quieres subir un poquito más el TDP, lo pones en 100 o 120, depende del Ryzen o en Intel,
Pues bueno, pues que también ahí se mantiene la cosa. Entonces, bueno, que es un ajuste que deberías de hacer si vas a utilizar mucho el multinúcleo. Pero vamos, que lo deberías de hacer tanto en uno como en otro, da igual. Y bueno, poca cosa más. Es decir, no necesitaba ser este vídeo tan largo. Al final es un vídeo más de pruebas y para que lo veas, sin tapujos y sin nada. He visto que he tapado los números de serie de los procesadores. Más que nada, porque como no se me los ha enviado Intel y los he comprado yo, hay un poco de Strangis, pues para no tener problemas legales luego. Entonces los he tapado, así los procesadores, nadie sabe de dónde los he sacado. Y nada, los he probado todos, ya te puedo dar el veredicto porque he probado todos los puñeteros procesadores que existen ahora mismo en el mercado y mi conclusión es clara. ¿Quieres jugar? O sea, ¿quieres jugar al máximo? ¿Te lo puedes permitir? Pues vale, veo correcto, pues cómpratelos, los 13.000, pero con DDR4 si quieres ahorrar. Vale. Si te quieres comprar porque quieres lo más de lo más, ese 13.900, vale, parece bien, ese 13.700 también. El que no lo veo es el 13.600K, porque nos estamos yendo ya a un precio como el del 7.600X, o sea, son cosas ahí, esto no es gama media, no. También, volver a hacer hincapié en la 3D caché del 5800X 3D, que mucho ojo, porque tú te puedes comprar ahora mismo de DR4 una B450, que está tirada de precio, las piezas están por Wallapop, la actualizas y le metes esto. Y escúchame, que hemos metido una 4090, que yo creo que la mayoría de gente que está viendo este vídeo no tiene una 4090. O sea que vas a tener aquí procesador para gaming, escúchame, hasta que te mueras. Y esto también deja claro que lo que ha hecho AMD con los Ryzen 7000, con los Ryzen 7000 estos, ha sido un poco la de, ¿pero estamos tontos o qué? Es decir, si es que iba a pasar, o sea, esto ya lo dije yo antes de probarlos y ya dije, es que va a pasar esto. Y ha pasado, es decir, van a seguir ganando los Intel. Entonces, hubiera sido la buena de, joder, saca directamente la 3D caché, porque es que ahora van a quedar los Ryzen 7000 en gaming, no en profesional, claro que rinden, van a quedar ahí un poco diciendo, bueno, pues nos has dado a probar la 3D caché, o sea, queremos los Ryzen 7000 con la 3D caché, ahora claro, te lo volverán a sacar y te dirán, no, ahora sí que son los mejores en gaming, ya claro, pero ¿me lo vas a sacar qué? En enero, cuando los presenten en el CES, te lo sacarán ahí y otra vez a pasar por caja. Es un poco cerdo, ¿no? También serie 12. Es decir, nos hemos fijado mucho en la serie 13, pero serie 12 sigue siendo un caballo de batalla muy importante. Y vuelvo a hacer hincapié, no me cansaré, que estamos metiendo una sobrecarga en el 1080 jugando en medio. Es decir, que son pruebas que mayormente van a ser irreales, porque nadie va a jugar en esta resolución y ni nadie va a jugar con estos gráficos. O sea, tú vas a sobrecargar más la gráfica, no vas a tener esta cantidad de fotogramas en muchos juegos, así que la diferencia va a ser menor, ¿vale? Entonces que lo tengas en cuenta. Así que, por favor, analiza críticamente el vídeo, o sea, no me digas 800 FPS en Dune, me lo compro. Tío, o sea, si tu monitor va a tener 120, si tiene, ¿qué cojones me estás contando? Y ya está, poca cosa más, ¿te ha parecido poco? A mí no. Estoy ya hasta los huevos de hacer pruebas. A ver si llega enero. Me voy de vacaciones. Así que nada, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya sido útil las pruebas. Como siempre, si os ha gustado me encantaría que lo valorarais positivamente. Like a tope como siempre. Os suscribáis para más vídeos así. Tendréis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¿Por lo que pensabas? ¿Que no me lo iba a comer? A ver, no sea esto un plato de Masterchef, pero está bueno.